Vamos ahora a dejarle al hermano que va a hablar sobre el diezmo. Hermano, antes de hablar sobre el diezmo, debo recordarle a los hermanos que nos están viendo en las cámaras que hasta ahorita se integraron. Él es el hermano Eduardo Gutiérrez y yo soy Luis Toro y estamos compartiendo. Y el tema que vamos a tocar es el tema del diezmo. El hermano va a exponer. Hay momentos donde ustedes no van a estar de acuerdo con él, pero tienen que aprender a ser educados y a escuchar. El hombre sabio sabe escuchar y sabe hablar. Entonces yo no vine aquí a defender el diezmo de Israel. Eso quiero que quede más que claro. Gloria sea el Señor. Ahora, si no practicamos el diezmo de Israel, ¿qué diezmo practicamos? ¿Qué diezmo practicamos? Vamos a ver, para entender que practicamos el diezmo de Melquisedec. Vamos a buscar Génesis capítulo 14, verso 17 al 20. Este era un diezmo tan solo del 10%. Cuando volvía de la derrota de Kedor, Laomer, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham, y Abraham le dio los diezmos de todo. Abraham le dio los diezmos de todo. Vamos a ver que esto fue mucho antes del pacto del Sinaí, mucho antes de que Dios le diera las leyes a Moisés y existiera el diezmo levítico, el diezmo judío. Gloria sea al Señor. Ahora, ¿por qué nosotros seguimos practicando el diezmo de Melquisedec? Porque está profetizado en el Salmo 110, verso 4, que Cristo iba a ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a leer el Salmo 110, verso 4. Juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Vamos a entender que el orden de los sacerdotes de Israel era el orden de Aarón, el orden levita, de la tribu de Levita, pero Jesús no vino de Leví, sino vino de Judá. Así que es un sacerdocio completamente diferente al sacerdocio levítico. Eso es importante que ustedes lo comprendan. Ahora, esta profecía fue cumplida en Hebreos capítulo 5, versos 5 y 6. Hebreos capítulo 5, versos 5 y 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es decir, Jesucristo es sacerdote para siempre según el orden de ¿quién? El orden de Melquisedec. ¿Y qué recibía Melquisedec? Melquisedec recibía los diezmos, porque Abraham, el padre de la fe, le pagó los diezmos a Melquisedec. Bien, vamos a entender ahora, vamos a hacer una leve comparación entre el sacerdocio de Melquisedec, el cristiano y el católico. Bien, vamos a entender que el sacerdocio de Melquisedec es un sumo sacerdote y todos los demás son sacerdotes. Vamos a buscarlo en Hebreos capítulo 6, verso 20. Hebreos 6, 20. Hebreos 6, 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Para que haya un sumo sacerdote tiene que haber, ¿qué cosa? Tiene que haber sacerdote. El Señor dice en su palabra que Jesús entró como precursor, el primero. Nosotros veníamos después. Y entró ¿bajo qué orden? Bajo el orden de Melquisedec, no bajo el orden de Leví. Está bien claro. Ahora vemos que en la Iglesia Católica hay un sacerdote solamente y está el pueblo entero. Él es el sacerdote, él es el que consagra. Él puede decir que ustedes también lo son, pero si lo fuesen podían hacer todas las cosas que él hace. Ahora, en mi iglesia, en cualquier iglesia evangélica, el creyente puede hacer exactamente todo lo que puede hacer el pastor. Absolutamente. Es decir, absolutamente lo puede hacer. Nosotros practicamos el sacerdocio de Melquisedec, no el sacerdocio levítico. Vamos a entender esto, que los diezmos, es decir, nosotros no practicamos el diezmo de Israel, sino el diezmo de Leví, es decir, el diezmo de Abraham.
Gloria sea al Señor. Vamos a estudiar esto más profundamente. Ahora vamos a ver qué va a alegar o qué puede alegar el hermano Luis cuando él venga en su intervención. ¿Qué puede alegar sobre esto? Porque seguro está que no se va a quedar con la boca cerrada. Va a tratar, gloria sea al Señor. Él ahí se está embullando y embullando, pero vamos a ir allá. El hermano comenzó diciendo que él no daba diezmo de Leví, de Aarón, pero terminó diciendo que sí los daba. ¿Por qué terminó diciendo que sí los daba? Porque terminó con San Lucas, capítulo 18, versículo 10 en adelante, cuando los fariseos, que pertenecían a la religión judía del sacerdocio de Aarón, daban el diezmo. Y ahí dice Lucas 18:10, y lo vamos a leer, Lucas 18:10, que él mismo lo tomó, que eran fariseos. Escuchen. Sí, délo ahí, dale. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo. Ahí está. Otro aquí está publicano. claro. Uno fariseo, y ponga cuidado que el fariseo fue que el diezmó. Siga. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo. Ahí está. Ese diezmo no es el de Abraham. Ese diezmo no es el de Melquisedec. Es el diezmo de los fariseos, que es de Leví. De modo que si él se apoya ahí, está argumentando cosas que no son. Está diciendo cosas que no son, no tiene coherencia con lo que dice, que no está tomando lo de Leví, lo de Aarón, con lo que enseña. Me tomó otra cita, que yo la tomo de Mateo capítulo 23, versículo 23, que ustedes van a darse cuenta que también los fariseos, otra cita, que también lo dice que los fariseos, la misma, pero la voy a tomar del otro evangelio. Mateo 23, 23. Fueron las dos citas donde él me mostró que Jesucristo sí habló del diezmo y que dijo que sí, que eso era bueno, pero que había que guardar también lo demás. Entonces, si Jesucristo dijo que había que guardar el diezmo de los fariseos, que era el diezmo de Aarón, de Leví, porque él dice que no lo guarda. Dale. Hay de ustedes, escribas y fariseos. Fariseos. Entonces no me venga a decir que eso era antes de Abraham, antes de que viniera la ley de Moisés. Antes, no. O antes que viniera el sacerdocio de Aarón. No. Está hablando ya de fariseos. Sí son fariseos. Hay de ustedes fariseos. Hipócritas que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y descuidan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello. Sin descuidar aquello. Y él dice que eso ya no vale, que ellos ya no lo practican. Entonces Jesucristo nos mandó a hacer otra cosa distinta. ¿A quién le creo? ¿A Jesucristo o a quién? La verdad es que es una manera de querer engañar, sin quererlo, porque no creo que el hermano tenga la intención de engañarnos. Simplemente es de justificar el por qué el diezmo. Yo no le voy a hablar del Antiguo Testamento porque él dijo que él ya dio los argumentos y él mismo quitó los argumentos. Bueno, yo no le voy a hablar del Antiguo Testamento para que no, le voy a hablar del Nuevo Testamento. Simplemente ustedes verán que Jesucristo en 2 ocasiones habla del diezmo. Y esta cita ellos la utilizan, estas 2 citas que le estoy diciendo. Pero si ustedes ponen la lupa, verá que Jesucristo no le dice a los apóstoles, ustedes van a ir y van a cobrar el diezmo. Ustedes van a observar que las 2 veces en que Jesús habla del diezmo, dice, los fariseos cobraban el diezmo. Los fariseos, nosotros no somos fariseos. Los fariseos eran los que cobraban el diezmo. Los que daban. Los que estaban pendientes del diezmo. Gracias, Señor, porque yo no soy como ese publicano, yo sí doy el diezmo. Entonces los fariseos no eran los que cobraban, sino daban el diezmo. Ah, caramba. Jesucristo
a los fariseos, ¿por qué le dice a ellos? Sí tienen que seguir ustedes haciendo aquello. Preocúpense por la justicia, esto es lo más importante, sin olvidar aquello. ¿A quién se lo está diciendo? A los judíos. Porque se lo dice a los judíos, no a los cristianos, no entiendo a los cristianos. Ahora bien, le voy a mostrar a ustedes, hermanos, por qué nosotros en la Iglesia Católica no obligamos. Ojo, en la Iglesia Católica, bien lo decía él, nosotros creemos en el diezmo. A diferencia de los hermanos, es que no obligado. Segundo, no la décima parte, lo que usted quiera dar, pueda dar o quiera dar. Entonces, si ¿cuál es el problema de los católicos? Que como no es obligado, no lo dan. ¿Cuál es el problema de los hermanos separados? Que tiene que ser obligado y la décima parte. Pues estamos cometiendo errores todos. Ajá, pero escuche, vamos a ver por qué yo no creo en el diezmo, con el respeto que merece el hermano Eduardo. Porque es que Jesucristo envió a los apóstoles en Mateo capítulo 10, versículo 7 en adelante. Él le da unas órdenes claras, precisas de lo que tienen que hacer los apóstoles de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, los pastores de la iglesia de Jesucristo. No cualquier pastor, el pastores de la iglesia de Jesucristo. Pongan cuidado. Mateo capítulo 10, versículo 7 en adelante. Y al ir proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, purifiquen leprosos, expulsen demonios. Gratis lo que recibieron, denlo gratis. Lo que recibieron gratis, denlo gratis. Aquí hay un choque con el diezmo. Jesucristo no manda el diezmo. Dice, ustedes lo han recibido gratis, vayan, los está mandando. Ustedes entonces van a ser gratis, porque lo han recibido gratis. Sigan. No se preocupen ustedes. No se preocupen ustedes por el oro, ni la plata, ni cobre en sus bolsillos. No se preocupe de nada de eso. A sus apóstoles, a sus pastores. Eso fue lo que enseñó el maestro. O sea, yo no le voy a hablar del Antiguo Testamento. Yo le voy a hablar del Nuevo Testamento porque ya él dijo que no quería que le hablara del Antiguo Testamento. Sí tenía cita del Antiguo Testamento y tengo. Pero como él no le quiere que la toquemos, pues no la toco. Me voy con puro Nuevo Testamento. Ahora, observen, esto fue cuando mandó a los 12. Ahora vamos cuando mandó a los 72. Lucas capítulo 10, versículo 1 en adelante. Manda a los 72. Y vamos a ver si ahí sí los mandó a cobrar el diezmo. O cuando mandó a los pastores, que fue al comienzo, que eran 12, los mandó a cobrar el diezmo. Y a los 72 no los mandó a cobrar el diezmo. En ninguna parte Jesucristo manda a cobrar el diezmo. Vamos a ver cuando mandó a los 72. Dale. Lucas 10. Después de estas cosas designó el Señor también otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahí viene, siga. Id, he aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. Esperen otro poquitico, siga. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. No llevéis bolsa, dinero. No llevéis bolsa, no llevéis nada por el camino. Ese es el mandato que él le da a los apóstoles.